Muy buenas, Andreu. Buenas Buenas, tardes. ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Otra semana Hoy más. es un día muy deportivo, ¿eh? Fórmula 1, en una horita el clásico, o sea que vamos a intentar amenizar la tarde y completar bien Sí, el día. Tema muy interesante, el que tenemos hoy, perfil lipídico. Perfil lipídico, además que vamos a intentar con este tema que la gente que no hace uso de sustancias farmacológicas, porque ya lo comentaron en algún que otro vídeo, pues también se sientan un poco involucrados, ¿no? En este tema. Al final son cosas, o sea, todos los temas que tratamos van dirigidos a todo tipo de público. Sí es verdad que hay veces que, bueno, que lo que son los temas relacionados con el uso de ergogenia, pues son más extensos y quizá, pues, matizamos mucho más, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que todo el mundo pueda aprender hoy algo de lo que es básicamente el colesterol, el perfil lipídico. sí, porque al final el colesterol sí que es verdad que suele ser la tónica que los usuarios de sustancias con ayudas ergogénicas es lo habitual, ¿no? Que se vean alterados, pero también hay muchos pacientes naturales que no hacen uso de estas sustancias que también tienen alteraciones relacionadas con la dieta. Y sobre todo, generalmente, si es gente sana y deportista, con alteraciones familiares del metabolismo y del perfil lipídico. Entonces, también Sí, de eso hecho, es hay mucha gente de a pie, Andreu, que por el hecho de estar un fin de semana comiendo mal, les toca el lunes una analítica y les sale mal el colesterol, porque el colesterol es muy variable en cuestión de horas. Entonces, si te parece, vamos a introducir un poco qué valores tú como médico recomiendas ver en una analítica, más allá de lo básico, ¿no? Que es LDL, para que la gente nos entienda, LDL, digamos el colesterol malo, entre comillas, y HDL, que sería el bueno, y esto daría bueno, pues digamos una ecuación, ¿no? Que sería el colesterol total y bueno, hay que mantener un equilibrio para que ese resultado sea positivo. Entonces, tú como médico, a ver qué valores recomiendas mirar en analítica para el perfil lipídico y ahora vamos hablando de cada uno de ellos. Sí, mira, lo primero que quería comentar es, ya que has comentado lo de cómo la dieta puede alterar la analítica en una persona que a lo mejor previamente o que realmente en su día a día no tiene unas alteraciones del perfil lipídico, sería el hacerse una analítica con 12 horas de ayuno, fundamentalmente, sobre todo por los valores de triglicéridos, ya que estos vienen muy influidos por el tema de la dieta. De hecho, una persona que a lo mejor hace un cheat meal o una transgresión dietética muy importante la noche de antes de una analítica, igual que pasaba con la urea y la creatinina, si tú te zampabas un chuletón la noche de antes o te pasabas con la proteína ese día, pues esto también puede influir. Entonces, claro, si te vas de barbacoa o de torrá, como llamamos aquí los valencianos, la noche de antes de una analítica, pues a lo mejor al día siguiente te sale la analítica como si fueras falete. Entonces, eso es importante, hacer 12 horas de ayuno y hacer lo que realmente estás haciendo en tu día a día, lo que significa tu normalidad. O sea, si tu normalidad es comer como si se fuera a acabar el mundo, pues bueno, sigue comiendo como si fuera a acabar el mundo, porque al final tendrás tus valores como tienes de normal. Pero si haces una transgresión dietética a las 11 de la noche, acabas cenando con 2 postres, luego te vas y te comes un helado y al día siguiente te haces la analítica en ayunas, probablemente te salga más alterado el perfil lipídico de lo que realmente lo tienes en tu día a día y lo que son tus valores reales. Por eso la importancia de una correcta realización de las analíticas para que se asemejen lo más posible a la normalidad de ese paciente. Sí, En cuanto... además que si te das cuenta, si por ejemplo uno hace una cena muy tardía, en plan a la 1 de la mañana, sobre todo la glucosa es la que se ve que acaba saliendo incluso un poco elevada. Y mucha Sí, la gente se glucosa y asusta los y dice, triglicéridos, sí. claro, dice, oye, tengo prediabetes, tengo el perfil lipídico mal y realmente puede ser simplemente por esa cena copiosa o quizá muy tardía que básicamente, pues bueno, ha impedido que la digestión se haya completado del todo y tengas todavía ahí un poco de residuo alimenticio. Exacto. Entonces, yo siempre recomiendo eso, unas 12 horas de ayuno. Y luego, en cuanto a los valores que me has preguntado, pues evidentemente el LDL, que es el que clásicamente se conoce como el colesterol malo, el HDL, que es el que se conoce como colesterol bueno. Después hablaremos un poco de los rangos, si queréis, porque realmente el colesterol bueno, hay unos rangos de normalidad que son aproximadamente entre 40 y 70, el HDL, y unos valores por encima de esto, o sea, buscar unos valores por encima tampoco es beneficioso a nivel cardiovascular, incluso se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Pues esto también es importante matizarlo. Luego el tema de los triglicéridos, también incluiría los cocientes aterogénicos, es la relación del colesterol total con respecto al colesterol HDL, la relación del LDL con respecto al HDL.
la relación de ciertas apolipoproteínas, que son las partículas, la parte proteica de las lipoproteínas, que son estas transportadoras de los lípidos, ya que los lípidos no se mezclan con el agua y con la sangre, por eso necesitan de unas proteínas para que las transporten, como serían la ApoB, la ApoA. La ApoA es la que está relacionada con el HDL, el colesterol bueno, y la ApoB es la que está relacionada con el colesterol malo. El cálculo de los índices, ya que nos dicen no solo cómo los índices te permiten en por ejemplo, una analítica en la que el colesterol, los valores están en rango, saber la relación entre estos valores, estas partículas de colesterol, si realmente son proaterogénicas, es decir, que favorecen la aterosclerosis o no. Y luego, aparte de esto, yo incluiría otras cosas. El tema del perfil de la glucosa, la sensibilidad a la insulina también es muy importante por la inflamación, porque tenemos que recordar que cuando hay inflamación en nuestro organismo se favorece la aterogénesis, ya que esta situación de proinflamatoria lo que favorece es la oxidación de estas grasas, y al oxidarse estas grasas, este colesterol, se favorece que se depositen en las arterias formando estas placas de ateroma, que son las que posteriormente dan problemas a nivel cardiovascular. Aparte de por ello mismo, aparte de esto, también incluiría la proteína C reactiva y la homocisteína, la cual ya la comentamos en el programa anterior, no, el otro, el que hicimos con Raúl, estuvimos comentando el tema renal. Sí, el papel de la homocisteína en cuanto al riesgo cardiovascular. Entonces, yo también creo que es algo bastante importante, y no hacer únicamente una analítica con colesterol total, HDL y LDL, sino incluir otros valores y otros parámetros, como serían el cálculo de los índices aterogénicos y factores que indican si hay un estado proinflamatorio en nuestro organismo, como serían los cálculos de la resistencia a la insulina, el metabolismo de la glucosa, y otros parámetros como la PCR y la homocisteína. Serían los que yo incluiría para hacer un buen abordaje y una buena valoración de este perfil lipídico. Sí, lo que está claro es que siempre que hay un entorno proinflamatorio, pues nos va a afectar pues tanto a nivel lipídico como cardiovascular, hepático. Entonces, al final, hay ciertos valores en la analítica, como la homocisteína, que tienen que estar siempre que queramos llevar un control exhaustivo de nuestra salud, ¿no? Bueno, pues si te parece, vamos a dar paso a la intro. Tenemos un invitado hoy bastante especial, así que nada, damos paso a la intro, ¿vale? Y empezamos. Muy buenas, Julio. Muy buenas, Julio, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Yo, la verdad, tenía muchas ganas. He hecho un invitado especial porque hace cuestión de 3 años, cuando empezó la pandemia, teníamos bastante contacto por diversos temas. Además, tú empezabas a ser más conocido en redes sociales, hicimos varios directos y siempre tengo muy buena sintonía contigo, te he seguido y creo que eres un chico que se ha estado reciclando, actualizando y has evolucionado de una manera muy inteligente. Y has profesionalizado muchísimo tu imagen y, bueno, consideraba bastante interesante el tenerte hoy aquí. Así que es un auténtico placer, Julio. Bueno, gracias por esas palabras. De ti significan un montón. Porque para mí tú, y te lo venía preparado esto, eres una persona que la verdad que en ese sentido me ha sorprendido un montón. Cómo has cambiado tu forma de pensar, tu forma de abordar las preparaciones de hace 3 años. Ahora hay una diferencia tremenda de puntos de vista, de mente cerrada, me acuerdo de historias tuyas diciendo, bueno, y de conversaciones que teníamos tú y yo, de esto de la nueva escuela se ha acabado. Y ahora creo que no hay, o sea, estás prácticamente entre los top 5 preparadores que aplican estrategias más novedosas respecto a tanto la elección de compuestos o cómo abordar la nutrición y el entrenamiento, como también la farmacología y la parte de profilaxis, la parte de salud. Y por eso, bueno, tenéis este programa, ¿no? Sí, bueno, al final la intención era esa. O sea, al final toda la experiencia, porque mucha gente se ha cebado conmigo, que eso no es fácil. Yo nunca he hablado del tema de cómo ha afectado, ¿no?, psicológicamente, pero no es fácil de estar al 100% encima con resultados, porque una cosa es estar al 100% y otra obtener resultados a nivel deportivo y de la noche a la mañana tener que parar. Entonces, realmente, más allá de que yo considero que he estado madurando mucho estos últimos años,
ese día, ese momento y ese mes fue crucial para pegar ese cambio, cambiar mucho la mentalidad en ciertos aspectos y ya no solo aplicado a mis clientes, sino en mi vida personal. Han cambiado muchas cosas y la verdad que en mi situación actual, a pesar de que tengo mucha menos masa muscular, me encuentro muy a gusto y estoy muy contento. Y hacer un programa como este, pues creo que sirve para concienciar a todos, que no quiere decir que hacer culturismo sea malo, pero se puede hacer de una manera mucho más inteligente y aún intentando hacerlo bien, siempre puede ocurrir lo peor, porque, bueno, nosotros al final hemos tenido siempre el respaldo médico detrás y demás y el culturismo de competición es lo que tiene, ¿no? Pero qué menos que concienciar y de ahí surge este programa de la buena amistad que tengo con Andreu y creo que contar también con Andreu, que es un médico de categoría y podría decir que top 3 ahora mismo en cuanto a todo lo que es conocimiento. Vamos a hacer la pelota, ¿eh? No, es verdad, o sea, aquí no estamos comiéndonos el nabo ninguno. Esto es objetividad pura y dura. Al final tú eres un tío que, más allá de que estés en la actualizado, realmente ahora mismo, o sea, considero que eres de lo más maduro y la mejor imagen que puedes transmitir al culturismo en el ámbito médico. Esto es una realidad. O sea, que dicho esto, vamos a proseguir con el tema, que si no aquí ya huele a amor. ¿Vale? Sí, me va a hacer llorar. Bueno, vamos a comentar un poquito, sobre todo para la gente que no hace uso de sustancias ergogénicas, cómo podemos mejorar, ya conocemos los valores del perfil lipídico, ¿vale? ¿Cómo podemos mejorar un perfil lipídico tocado a través del ejercicio y la nutrición? Los puntos más básicos, porque al final esto es la base de todo. Sí. A ver, al final, yo creo que esto también puede ir dirigido para los familiares, ¿no? De la gente que nos pueda seguir, porque también es muy frecuente, bueno, yo lo veo en mi día a día en mi consulta de atención primaria, las alteraciones del perfil lipídico junto con las alteraciones del metabolismo de la glucosa son lo más frecuentes y creo que la alimentación y el ejercicio físico es la base para el control de esto. O sea, de hecho, yo tengo un post en mi Instagram que hablo sobre el tema del colesterol, cuáles son los valores, cuáles son los suplementos que se recomiendan, pero creo que sin una base de ejercicio y dieta, la suplementación carece de sentido o no vas a conseguir los objetivos si no tienes las bases, que es una correcta alimentación y un ejercicio físico detrás con un gasto calórico adecuado para una correcta utilización tanto de la glucosa como de los ácidos grasos como de la proteína, porque siempre hay que tener en cuenta que al final el exceso de calorías, venga de donde venga, nuestro cuerpo lo almacena de alguna forma. Y la forma de almacenamiento generalmente suele ser la grasa. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ver de dónde surge el problema. Al final, el problema generalmente suele ser, a no ser que tengas una patología de base familiar, que tú consumes más calorías de la que gastas. Entonces, partiendo de esa base y esa premisa, yo creo que el ejercicio físico y la dieta tienen que ser la base. Sí, además, Andreu, la gente, bueno, en nuestra comunidad quizás ya lo tenemos más claro, pero al final la grasa es un órgano, igual que el músculo, es un órgano excretor de proteínas, hormonas, de un montón de señales. Y cuando una persona eso, por así decirlo, emitir triglicéridos, colesterol a la sangre, colesterol que por otra parte se puede adherir a la pared arterial formando aterosclerosis, que bueno, es un proceso pues, que necesita mucho más, necesita inflamación, necesita estrés y un montón de cosas, un montón de factores. Pero principalmente, si ya si ya tienes un porcentaje graso elevado, lo primero que tienes que hacer es reducirlo. Y ya tu perfil lipídico se va a mejorar mucho. Sí, no, evidentemente, y la resistencia a la insulina, porque al final este tejido graso del que hablamos, que la gente lo ve como una molestia simplemente estética, también produce alteraciones a nivel de salud, porque en el tejido graso se liberan muchas sustancias proinflamatorias, muchas interleuquinas, que aparte de generar apoptosis celular, favorecer ciertos tipos de cáncer, la neurodegeneración, el envejecimiento, es decir, no es solo el aspecto estético, también a nivel de salud libera muchas sustancias este tejido graso que nos impiden tener una adecuada salud. Y otra de las cosas que también se asocia mucho es la resistencia a la insulina y las alteraciones del perfil lipídico. Por eso lo que comenta Julio, generalmente cuando baja de peso el paciente o el atleta, como queréis llamarlo, tanto el perfil lipídico como el metabolismo, la glucosa mejoran y es por esto, por la pérdida de esta adiposidad que al final lo que dificulta son todos estos mecanismos. ¿Pensáis que el sobrepeso está siempre ligado al porcentaje graso o también un sobrepeso debido a un exceso, digamos, de masa muscular pueden hacer que ese colesterol se vea más afectado? Lo pregunto, ojo, porque en mi caso personal ahora mismo tengo un porcentaje de grasa mucho más elevado, presento menos masa muscular, hago ejercicio regularmente, pero mi dieta es un auténtico desastre y sobre todo por la noche es cuando más impacto tiene digamos, la alimentación en el perfil lipídico, ¿no? En triglicéridos y demás. Y ahora mismo mis analíticas
de LDL y HDL, además que las he compartido por historias muchas veces, están mejor que nunca. Claro, teniendo en cuenta que no estoy on, que no hago uso de farmacología. Claro, es que Pero claro, es eso curioso, es muy determinante. ¿no? Que el porcentaje graso estando posiblemente un 10% más elevado y presentando menos masa muscular, está mejor que nunca. Sí, pero realmente tú, Fran, a pesar de tener menos masa muscular y un porcentaje graso algo más elevado de lo que tenías previamente, es que tú antes tenías muchísima masa muscular y un porcentaje graso muy, muy bajo. Es decir, tú ahora mismo entras dentro de los rangos de normalidad. Antes no estabas dentro de la normalidad, estabas fuera de la curva, de las curvas de normalidad, estabas fuera en la parte buena, pues te habías pasado de lo bueno. Claro, pero Ahora, el sobrepeso muscular tiene ya un impacto sobre la salud directo, ¿o no? claro, pero Es que no. sí, pero en tu caso el tema de las alteraciones del perfil lipídico iban más relacionadas con el uso de sustancias, porque al final cuando usas esteroides anabólicos favoreces la producción de LDL, de triglicéridos y la degradación del HDL. Si queréis ahora luego comentamos un poco los mecanismos. El uso de orales, el uso de inhibidores de aromatasa, bajar los niveles de estradiol, todo eso genera muchas alteraciones del perfil lipídico. Entonces, claro, creo que en tu caso va más relacionado con eso. En ese sentido, sí que es verdad que ahora mismo, si tú llevas una alimentación más ordenada que la que tú comentas que llevas, la que podemos ver por tus historias, que a veces parece una boda eso, pues probablemente estarías mejor de lo que estás, pero eres una persona sana que hace ejercicio todos los días. Es decir, tú todos los días te levantas y haces tu cardio, comes más o menos todas las comidas adecuadas. Es decir, a lo mejor haces una comida mal, pero el resto de comidas las haces bien. Tienes una masa muscular adecuada, haces pesas, es decir, tienes un gasto calórico bastante adecuado. El problema sería si tú hicieras esa misma dieta que estás haciendo ahora sin tener un gasto energético. ¿Qué opinas? Sí, es verdad que cuando el nivel de andrógeno está muy bajo, esto la gente quizá no lo sabe, un nivel de andrógeno es muy bajo, repercute también en el perfil lipídico. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, cuando tuve que dejar la preparación de golpe porrazo, claro, mi nivel de andrógenos era mínimo porque yo estaba inhibido de venir de una preparación. ¿Qué pasa? Que hasta que no regulé esos niveles de testosterona a unos niveles normales, me costaba mucho mantener el LDL y el HDL en rango. Vamos, me costaba una barbaridad. Y a pesar de ello, llevaba a cabo una alimentación mejor incluso que la de ahora, me ejercitaba diariamente. Pero bueno, lo que yo he comprobado en la práctica es que tener unos niveles androgénicos bajos o no adecuados repercuten también en el perfil lipídico. Lo que comentas, Fran, del tema de la dieta es muy interesante porque sí que es cierto que tiene impacto, sobre todo el consumo de grasa saturada. Digamos, tú estás metiendo en la circulación sanguínea, digamos, un montón de triglicéridos, de colesterol sin esterificar, y eso va a ir a parar a algún sitio. Al final, pues se va a esterificar y se van a formar lipoproteínas de baja densidad, también de alta densidad, y va a ir a parar también al colesterol total. Pero no hay mucha diferencia entre consumir muy poco colesterol y consumir una buena cantidad de colesterol. Por eso muchas veces estas personas que consumen pues, regularmente huevos, carnes, pues tampoco lo nota su perfil lipídico. Pero sí hay una gran diferencia con las personas o atletas veganos, totalmente veganos, un consumo prácticamente cero de colesterol, sí que se nota mucho en la analítica. Pero también tiene mucha influencia, que es un suplemento que pensaba comentar más adelante, son los fitoesteroles. Son unos miméticos del colesterol que están presentes en los vegetales, tienen una estructura muy parecida y el intestino delgado los detecta como colesterol y sustituye, o sea, los capta y van a excretarse, pasan por el hígado y terminan excretándose. Por lo que estás absorbiendo mucho menos colesterol. Y estos fitoesteroles están presentes en casi todos los vegetales. Un alimento muy interesante que contiene una gran cantidad de fitoesteroles son los arándanos. Todas las bayas, todas las frutas y casi prácticamente todos los vegetales tienen una cierta cantidad de fitoesteroles. Se recomienda desde la OMS un consumo mínimo de al menos 1,2 gramos de fitoesteroles vegetales, y eso lo conseguimos con la alimentación diaria, 3 raciones de verdura o de frutas se consigue. Pero si además queremos mejorar un poquito más el colesterol o somos una persona que consume mucho colesterol, sería lo ideal, pues eso, meter unas raciones extra de estos arándanos, bayas y elegir unos vegetales que tengan un alto contenido en fitoesteroles, y tiene bastante impacto porque va a competir por esa absorción de colesterol. La creencia y luego también el la Anacol y el Benecol y todo esto también funciona. Sí, exacto, Andreu. De hecho, yo se lo recomiendo a muchos pacientes, y
y está ya indicado en guías médicas el uso de No, por Danacol, del supuesto. Benecol, que parecen una tontería los típicos anuncios estos de Danacol, Benecol, que parece que te están tomando el pelo y para nada, ¿eh? Si lo consumes en No. una Tiene alta muchísima cantidad, evidencia. tiene muchísima evidencia de que funcionan y es real. Aparte, yo creo que hay que matizar y hay que diferenciar la población culturista y la población que hace deporte de forma continuada, que al final estos a través ya suelen llevar una dieta más o menos bien estructurada. Evidentemente siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero no sé si compartís la opinión que yo tengo al respecto, ahora lo comentáis. Creo que en esta población las modificaciones dietéticas se notan menos y hay que recurrir más a fármacos o a suplementos. Sin embargo, en la gente sedentaria, las modificaciones dietéticas sí que tienen mucha más repercusión a nivel de modificación del colesterol, porque yo tengo muchos culturistas que les intentamos hacer ciertas modificaciones dietéticas sin incluir nada más y a lo mejor el LDL te baja 10-20 puntos, que al final 10-20 puntos cuando tienes un LDL de 190 no supone prácticamente nada. Sin embargo, en pacientes sedentarios, en la gente que yo veo en mi consulta de atención primaria, estas modificaciones dietéticas sí que tienen más repercusión a nivel de las analíticas del colesterol. Además, como tú has comentado, el tema de los, pues eso, el Danacol y todos estos alimentos son simplemente alimentos enriquecidos en fitoesteroles. Entonces, no tienes que cambiarle prácticamente nada, sino que cambiar un alimento por otro. Y, por ejemplo, en Estados Unidos se comercializan muchísimo. Bueno, allí hay una cantidad de obesos increíble. Y realmente esos alimentos que son, bueno, es tecnología alimentaria avanzada, digamos que salvan vidas. Porque al final, eso si lo cuentas en cientos de miles de millones de habitantes, estás salvando muchas personas de un accidente cardiovascular. Lo que está claro es que al final el ejercicio, ¿no?, es el mejor modulador del colesterol y lo que más nos va a ayudar, más allá de que, bueno, intentemos llevar una buena alimentación. Ahora que has comentado el tema de las verduras, se puso muy de moda hace años el tema de incluirlas sobre todo por la fibra, ¿no? Porque dicen incluso la avena, que era rica en fibra, que la fibra, digamos, arrastra, mal dicho, a nivel intestinal, el colesterol y hacía bajarlo. Y de hecho, había bastante controversia con esto, que decían los copos de avena, esto hace 8 o 10 años. Son muy buenos porque ayudan a reducir el colesterol y demás. ¿Qué opináis de eso? Bueno, por supuesto, como te digo, los fitoesteroles están presentes. Cuanto más fibrosos, también suelen tener más contenido. Y además, la fibra, una vez en el colon, cierta parte de las verduras se fermentan, la soja en concreto libera natoquinasa. La natoquinasa también es un suplemento que tenía pensado, que supongo que, Fran, tú lo conoces. Es un suplemento súper interesante porque tiene un mecanismo único que, digamos, que destruye el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína... Yo lo uso mucho para la gente con alteración y funciona muy bien, ¿eh? Es decir, que funciona muy bien. Funciona alucinante. Yo lo pauto de modo crónico porque es un suplemento que no tiene un impacto enorme en el perfil lipídico que le puede destruir el HDL, ni muchísimo menos. De hecho, se han visto comparaciones de varias formulaciones de suplementos con y sin natoquinasa, y la diferencia de lo que viene siendo el ancho arterial que puede llegar, pues, digamos, a despejar el camino de esa arteria. La natoquinasa es súper determinante a la hora de ensanchar, digamos, esa arteria, porque lo que está haciendo es destruir el fibrinógeno, que es el cemento de la aterosclerosis. Entonces, es un suplemento súper interesante y que además, por supuesto, reduce el HDL y reduce el LDL y eleva el HDL, algo que realmente es difícil, que nosotros pues tenemos que recurrir o al telmisartán o a la niacina o cualquier otro suplemento ya un poquito más complejo. Entonces, sí, pero la realidad es, Fran, ¿vamos a conseguir una gran cantidad de natoquinasa en la avena o por meter 30 gramos de salvado en el yogur? Probablemente no. Esa es la realidad. Claro. Lo que sí que yo creo que beneficia en ese sentido es el efecto saciante. Es decir, al final cuando tú estás metiendo algo como la avena, tú metes 100 gramos de copos de avena con leche o con proteína o con un poco de cereal, de nueces o de frutos secos, realmente esa saciedad probablemente haga, al mantener también unos niveles de glucosa más estables en sangre, que eso también nos lo ayuda en la avena, es que la persona tenga menos apetencia por alimentos dulces y a lo mejor haga menos transgresiones dietéticas a la hora del almuerzo o a la hora de la merienda, entre comidas, por el efecto saciante que tiene la avena. Y yo creo que eso también es bastante importante de resaltar, ¿no? Uy, un segundito. Ya, sigue, perdón, Andreu. No, eso, que yo creo que también va más por el tema de la saciedad. O sea, aparte de todos los beneficios que tiene la avena, por el tema de la saciedad que genera.
Me acabo de acordar de una cosa súper importante, es el tema de la saciedad. Se han hecho comparaciones entre comer ad libitum significa hasta reventar, entre dietas veganas y keto. Porque un argumento que siempre han utilizado las personas que hacían uso de esta alimentación keto, pues decían que se sentían muy saciados. Probablemente porque elegían algunos alimentos que a lo mejor son menos densos en calorías, pues como puede ser el pavo, el pollo, carnes sin grasa, pero las diferencias entre la densidad energética entre pues, alimentos vegetales y cárnicos y derivados de la carne, o sea, fuentes animales, es increíble. Entonces, lo que sí que tenemos claro y es una afirmación rotunda es la dieta keto destroza tu perfil lipídico. Y me han escrito muchísimas personas de dejarse llevar por estos gurús que sí, bueno, no voy a decir nombres, es una tontería, pero es realmente una práctica. Di nombres, mójate, Julio, di nombres. Luego los traemos. Mójate y así el programa que viene los traemos. Escucha, si los traéis y los confrontáis de forma guay, yo me doy por satisfecho. Venga, pues ves diciendo el Instagram por aquí. El maldito doctor Biter, ¿sabéis quién es? Sí. Hostias. Yo estoy desactualizado totalmente, ¿eh? Sí, pero es que yo he visto auténticas barbaridades de ese tipo de dietas y alteraciones del perfil lipídico que digo, esto no puede ser. O sea, colesteroles de 300, LDL de 200 y pico. O sea, eso no puede ser. O sea, eso es algo que... Son un ¿Pero qué manda trembolona? ¿El doctor manda trembolona? No. Lo peor de todo es que es gente que piensa que está haciendo dietas para favorecer su salud. Y yo creo que al final los extremos son malos para todo. Es decir, ni el hidrato en exceso es bueno, ni la grasa en exceso es bueno, ni la proteína en exceso es bueno. Y al final este tipo de dietas abogan por quitar ciertos alimentos y aumentar el consumo de otros. Y yo creo que eso es un auténtico error. De hecho, todo este tipo de modas, al final, pues son eso, son modas que intentan vender la novedad, ¿no? Algo que es mágico, una píldora mágica, pierde peso sin hacer deporte, pierde peso comiendo lo que tú quieres, solo restringiendo ciertos alimentos, y creo que es un auténtico desastre. Sí, a ver, entonces, que yo me entere. Dietas cetogénicas que aportan muchísima cantidad de grasa hacen que al final te suba el colesterol. Sí, una barbaridad. Pero además al final, la ingesta de colesterol, la controversia que existe de la ingesta de colesterol, esa relación directa sobre el impacto del perfil lipídico es cierta. O sea, a más colesterol ingerido, mayor colesterol en sangre. Sí, realmente sí. A más consumes, más tienes en sangre. Pero... Hay mucha controversia. Claro, al final el colesterol depende de la dieta y de la producción a nivel hepática. Fin. Exacto. Y lo pueden vender lo que quieran. Como mucha gente dice, no, es que el colesterol no influye en el riesgo cardiovascular. Mentira. De hecho, todas las sociedades de cardiología, cuando hay un infarto, tu colesterol LDL tiene que estar por debajo de 55. Y eso es una realidad. Y es lo único que se ha visto que ha demostrado disminuir el riesgo de reinfarto o incluso el riesgo de infarto en pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular. Es una realidad. Claro, además, Andreu, la relación entre consumo de colesterol nulo y enfermedad cardiovascular. O sea, si digamos, una persona vegana que no consume absolutamente nada de colesterol, absolutamente nada, probablemente es la persona que está más lejos de un accidente cardiovascular. Probablemente. Otra cosa es que a nivel hormonal, a nivel de síntesis de testosterona, por ejemplo, que requiere de colesterol, esté peor, pueda tener unos niveles más bajos, Andreu, pueda tener ciertas alteraciones, pero sí que es verdad que es lo que tú comentas, es que sin colesterol no hay infarto, fin, Andreu, ahí no hay debate. El tema de consumo de colesterol y testosterona, eso se da por una proteína que es la que introduce LH, que es la proteína STAR, ¿vale? Sí. Pero no depende de la cantidad de colesterol, sino la cantidad de LH. Sí, claro, evidentemente. No necesita pero al final requieres de ese sustrato, en cierta medida, es decir, pero realmente sí que es verdad que cuando... El hígado es capaz de producir perfectamente colesterol sin necesidad de exógeno, por endógeno, es decir, por esterificación propia en el hígado puede fabricar su propio colesterol y no necesita de exógeno. Sí, pero sí que es verdad que en ciertas dietas muy extremas o cuando el porcentaje calórico baja mucho, esa síntesis de colesterol se ve disminuida y al final producimos menos testosterona, que eso es lo que vemos en muchos atletas naturales después de una competición o cuando hacen dietas de definición muy extrema, igual que las mujeres que pierden la menorrea, en los hombres hay cierto hipogonadismo y es por esto, o con las estatinas. También se ha visto con las estatinas, cuando suprimes demasiado los niveles de colesterol, también hay ciertos pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollo de hipogonadismo. Por eso yo, por ejemplo, intento retrasar al máximo el uso de estatinas, porque hay ciertos estudios que lo relacionan. Sí, es verdad lo que tú dices, que el hígado
tiene la capacidad de esterificar, pero sí que es verdad que cuando bajan mucho los niveles también baja en cierto modo a lo mejor no baja tanto, pero sí que baja en cierto modo. Claro, yo pregunto, ¿y esos competidores que están, pues eso, cercanos a la inanición, algunos, ¿tú crees que es directamente y exclusivamente por el colesterol? Porque yo personalmente creo no, que es un conjunto, es un conjunto. 70-80% probablemente sea solo por la baja ingesta energética, o sea, porque ya nos encontramos Y rozando los oligoelementos. la baja disponibilidad energética. Claro, Y la porque baja habrá a lo mejor disponibilidad déficit de zinc, déficit de boro, déficit de muchos oligoelementos, de vitamina D incluso, que al final Claro. también influyen en la esteroidogénesis. No, muchísimo, pero muchísimo. creo que es un cómputo global. O sea, creo que también influye. O sea, a lo mejor Claro. no es el factor determinante como ven de cierta gente, pero creo que sí que es algo que contribuye. O sea, al final es algo que contribuye. Pasando un poco en chicos que preparo que son naturales, en el momento que llegan a ese déficit extremo y se tiran ahí semanas, y luego ya viene el famoso rebote, que encima en atletas naturales es, digamos, mucho más productivo porque al final no hay que hacer una depuración como tal, ¿no? Sí que es verdad que simplemente elevando la ingesta de carbohidratos y no la de las grasas, ya se encuentran mejor a nivel de libido, de energía, a nivel sexual y a nivel hormonal en la analítica se refleja. O sea que al final no es tanto como nos hacen ver, bajo mi punto de vista, que es necesaria esa ingesta de colesterol, por el tema de la síntesis de hormonas masculinas y demás, sino esa subida calórica, esa densidad calórica para realmente funcionar bien, ¿no? Así es como yo lo veo y así es como lo he visto yo en la práctica. Claro, pero al final esa subida calórica también se traduce en un aumento de los depósitos de grasa. ¿Sabes Claro, para llegar a ese porcentaje de grasa mínimo que, digamos, es saludable y que permita al cuerpo realizar todas sus funciones normales. Coincido. Vale, estamos de acuerdo. Sí. Hay cohesión. Entonces, yo lo que estaba viendo, o sea, tenía mis dudas, es si realmente, como tú dices, Fran, ¿qué importa más? ¿Que tu porcentaje graso sea óptimo o la alimentación? Yo creo que, sinceramente, es un cómputo de todo, pero es muy, digamos, extremo y particular el caso de los atletas, porque muchas veces... A ver, se me corta esto un poco, un momento. Sí. Yo te escucho bien. A ver, ¿me escucháis? Sí, se te ve y se te escucha perfecto. Perfectamente. Fran. Vale, es que o se me va internet a mí o se os va a vosotros, porque hay momentos que os veo congelados. Vale, ¿todo bien? Sí, espera, voy a abrir la puerta de la habitación, vaya a ser que el router no llegue bien, ¿vale? Cosas del directo, chicos, perdonad. Julio, lo que comentamos es que el tema del colesterol está habiendo mucha controversia últimamente, es que no es demonizar el colesterol, yo no demonizo el colesterol ni mucho menos, o sea, pero sí que es verdad que es lo que principalmente forma las placas de arteriosclerosis. Entonces, si no hay colesterol, no hay placa de arteriosclerosis, no hay infarto, no hay ACV, no hay ictus, no hay trombo, no hay lo que quieras. Claro, pero es verdad que la glucosa genera ese componente proinflamatorio y ese ambiente inflamatorio también favorece, es decir, que esto no quiere decir que el hidrato sea el bueno y el colesterol sea el malo, ¿no? Es una mala relación entre eso. Pero sí que es verdad que en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, lo único que ha demostrado es reducir en gran parte el riesgo de ictus, de ACV, de infarto, es bajar estos niveles de colesterol. Y eso, por el momento, es algo impepinable, por mucho de que muchos doctores o muchas nuevas modas o gurús, que es lo que tú has comentado, el tema de las dietas keto, intenten demostrarlo. La realidad es que no. Claro, al final ellos están defendiendo este tipo de alimentación por, algunos procesos que están sobre papel de mejora de ciertos aspectos de la salud, pero luego la evidencia les da en la cara y lo peor es que no quieren rectificar, ¿sabes? Eso es algo que me molesta un poquito porque realmente están dando, y personas que se supone que son nutricionistas, que son dietistas, que son médicos y están dando recomendaciones muy nefastas de, pues eso, come toda la cantidad de carne roja que quieras al día, no importa la cantidad de grasa, incluso si tienes el colesterol a 300, no te preocupes, todo guay. ¿Sabes? Sí, es que dicen directamente eso, que unos niveles de colesterol de 300 no pasa nada. Bueno, pues sí que pasa. Claro que pasa. Imagínate que unes eso con una PCR alta, con una homocisteína alta, con el uso de sustancias, con tabaquismo, con alcoholismo, con uso... Porque, claro, cada paciente es independiente, con a lo mejor una resistencia a la insulina o una mala gestión de los hidratos de carbono. Es que hay que ver... Esto ocurre, o sea, estas recomendaciones, que más que recomendaciones son casi afirmaciones, ¿no? Por supuesto, gurús
ya no solo eso en el perfil lipídico, sino perfil renal. No pasa nada por tomar mucha proteína animal, no pasa absolutamente nada. Cojones. Vamos a ver, que sobre el papel está genial, si tienes los riñones sanos, eres joven, etcétera, pero se produce un deterioro con el paso del tiempo. Entonces, todo hay que cogerlo con pinzas y parece que hoy día está de moda el afirmar, decir, no, si generalizar, y sobre todo el problema no pasa nada. La carne roja es buenísima porque, bueno, la carne roja no es que se demonice. Está buenísima, que es diferente. Está buenísima. Está muy buena, pero a largo plazo, yo, habiendo vivido lo que he vivido y lo que voy viendo, es muy fácil. Yo veo, por ejemplo, analíticas con transaminasas muy elevadas. Hoy, casualmente, les quita solo la carne roja, incluso los huevos también, fijaos lo que os digo, y de repente, hombre, tomando tu suplementación, vigilando no hacer ejercicio 48 horas antes, etcétera, pero ya solo con esos matices mejoran enormemente. Tiene que haber alguna causa directa con el consumo de carne roja. Y hombre, como esto, al final, el tema de la alimentación depende mucho de, no en sí el cómputo, sino también lo que viene siendo la matriz alimentaria. Es decir, no es proteína, grasa e hidrato, es qué hay alrededor de esa grasa, qué hay alrededor de esa proteína y alrededor de ese hidrato. ¿Será lo mismo? Bueno, aquí yo soy fiel defensor de la dieta flexible bien hecha, con buenas fuentes alimenticias, no de desayunar, pues eso, claro, batido de proteínas con 3 donuts, ¿sabes? Y es que ya, bueno, va a ser exactamente lo mismo que... Yo quería sacarte ese tema porque yo sé que tú mandas mucho dieta flexible y yo en ese sentido me he quedado un poco old school, ¿no? Bueno, me he ido adaptando, mando algo de pan, algún lácteo, fruta... Hostia, pan, pero no te vuelvas loco, Fran. Estamos locos, ¿no? No, pero es verdad... ya me conoces, ¿no? Me gusta ser bastante estricto, es decir, cuando tú llevas una alimentación, no abogo por una dieta espartana, pero sí que es verdad que si llevas una alimentación con el objetivo, por ejemplo, de competir, pues si vas a competir es lo que hay y ya está, sota caballo rey. No, sí, pero yo lo hago igual, es decir, yo cierro la dieta, yo cierro totalmente la dieta con cosas súper básicas antes de competir. ¿Por qué? Porque no le voy a permitir ningún fallo. Es decir, claro, es que absurdo. Realmente una dieta de sota caballo rey te permite ajustar mucho más fácil, es más funcional. ¿Por qué? Porque no hay margen de error. O sea, no hay claro, y si algo falla es más fácil ajustarlo. Claro, ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está lo que está fallando? Dentro de la dieta flexible, que ahora si te parece, Julio, comenta un poco cómo lo enfocas tú. Yo lo que me encuentro es que, sobre todo hablando de competidores, gente de a pie de calle, pues bueno, siempre pueden flexibilizar un poco más. Pero yo lo que me encuentro es que son muchas variables, que al final una caloría no es una caloría siempre. O sea, depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, coméntate un poquito cómo la enfocas, porque me parece este tema interesante y creo que puede ayudar mucho a la gente que nos está viendo. Claro, yo, si es un atleta, por supuesto que le doy opciones. Por ejemplo, si le voy a dar, por ejemplo, avena, pues también le doy la opción de meter harina de arroz, le doy la opción de meter incluso cereales de chocolate, los Chocapic, cualquier cosa. No va a cambiar el cómputo total. Si, por ejemplo, es un tío que come 4.000 calorías o 5.000 calorías, no me cambia nada porque meta 100 gramos de cereales en el desayuno. Realmente, de hecho, el consumo de azúcar, si queréis lo podemos comentar, y no sé qué pensarás, Andreu, pero al final es glucosa más fructosa. Al final, esa caloría de fructosa y esa caloría de glucosa es... ¿Vale igual? Vale lo mismo, vale un coin, sí. digamos, un ítem. Sí, es que es así. Es un videojuego, ¿vale? Es así, pero va a ser lo mismo esa caloría si la damos en forma de fruta, pues como he comentado, pues alimentos que son la hostia, como son los arándanos. Yo, por ejemplo, para mí es un básico, no hay un desayuno que yo no mande arándanos. ¿Por qué? Porque al final, con un simple gesto, están mejorando su salud a largo plazo. Pero de ahí a mandar meriendas o cenas que son basura, o sea, eso es algo que no, o sea, esa dieta flexible para mí no sirve. No sirve. Claro, está llena de antinutrientes también, está llena de omega 6, de sustancias proinflamatorias. Sí que es verdad que a nivel calórico, a lo mejor una tostada con aguacate y huevos puede tener más calorías que un donut, porque eso hay muchas, o que una tostada con Nutella, hay muchas fotos de comparativas en Instagram. Lo que sí que no estoy yo de acuerdo es a nivel del aprovechamiento de esos nutrientes y lo que te va a aportar a nivel de salud, porque probablemente pues te está aportando grasas buenas, te está aportando nutrientes que vas a utilizar para la construcción de masa muscular. Lo otro, probablemente te aporte más antinutrientes, te aporte más sustancias proinflamatorias como los omega 6, correcto, más grasas saturadas, más grasas trans, que al final pues tienen un efecto perjudicial sobre nuestra salud. Entonces, a nivel de salud, sí que es verdad que es más beneficioso, pero a nivel calórico es lo que tú comentas. Una caloría es una caloría. Una caloría es una caloría, vale, pero si partimos del mismo porcentaje graso, mismo consumo calórico, por supuesto hay alimentos que son mejores que otros, por supuesto.
Y eso es así, y la naturaleza lo ha hecho así, porque nosotros no vamos a poder emular por ahora. Lo único que tenemos algo parecido quizás son los suplementos, o digamos los alimentos que podamos nosotros más o menos manejar, pero cosas tan bien hechas como hace la naturaleza es muy difícil de hacer. Y la naturaleza nos da realmente los alimentos, digamos, los vegetales son prácticamente, por así decirlo, como casi medicamentos, ¿sabes? Que prácticamente tienen la capacidad de curar. Y eso también lo podemos hacer a través de la nutrición. No es solo calorías. También te pueden matar si llevas el riñón tocado, ¿eh? Y de mil formas, lo hemos comentado. Y hay gente que está teniendo infartos, por hacer dieta keto, y tienen un porcentaje graso totalmente normal, incluso bajo. Pero tienen un perfil lipídico que al final eso se va a atascar. O sea, claro, es que estás metiendo basura a la tubería. Julio, es lo que hemos comentado al principio antes de que te metieras tú con nosotros en la charla, el tema de cómo lo que cenes la noche de antes o lo de hacer un ayuno de 12 horas, si esto ya puede influir en la analítica, porque la analítica lo que detecta es cómo está la sangre en ese momento. Pues esa sangre pues, tiene más contenido graso. Pues si tú ingieres más grasa de forma continua, pues evidentemente tu sangre tendrá pues, más grasa, más triglicéridos al final, porque al final los triglicéridos dependen de la dieta y de la función hepática. Evidentemente un hígado, un cirrótico, pues también probablemente el metabolismo de la glucosa y el metabolismo de los lípidos también se verá perjudicado. Por eso, por el tema de los... luego lo podemos enlazar con el tema de los orales, el tema de ciertos fármacos. Sí, vamos a sacarlo si nos importa, porque 20 minutos es el clásico y va a haber gente que se lo va a querer ver. Sí. Vamos a comentar un poco el impacto de la farmacología en el perfil lipídico, si os parece. Pero bueno, así como conclusión, lo que está claro es que el porcentaje graso importa muchísimo, la alimentación también es muy importante, pero todo es importante. Y el ejercicio físico. Al final, no hay uno más importante que el otro. Sí, el ejercicio físico es fundamental. Es decir, no vale de ser uno de esos, pues eso, estoy en porcentaje graso bueno, pero, o sea, saludable, pero no me muevo. De hecho, se ha visto incluso que hay que tienen mejor perfil lipídico personas que tienen un porcentaje graso un poquito más elevado, pero que son muy activas. Claro. O que hacen entrenamiento de fuerza. Pero bueno, sí, Fran, o si quieres, Andreu, comentamos el tema de los horarios. Tema de la farmacología. Bueno, al final hay que tener en cuenta que el uso de esteroides anabólicos, sean inyectables o sean orales, lo que producen es lo siguiente, activan la lipasa hepática y activan la HMG-CoA reductasa, que es la enzima que inhibe las estatinas para disminuir el colesterol. Entonces, lo que se favorece son dos cosas. Por un lado, un aumento de LDL y de los triglicéridos, incluso en ciertos casos esteatosis hepática cuando hay uso de orales que producen daño hepático directo, por este acúmulo intrahepático de esa grasa que se desarrolla posteriormente la esteatosis hepática no alcohólica, que es frecuente en el culturismo y que a no ser que se haga una ecografía no se puede diagnosticar. Y luego sería el catabolismo del HDL, que es el conocido como colesterol bueno. Colesterol bueno porque lo que hace es sacar colesterol de la sangre y llevarlo al hígado o a otras zonas para que sea desechado y para que sea liberado de la circulación y que disminuya el riesgo de aterosclerosis. Interesante el tema de como lo has comentado antes, el tema de la ApoA. La apoproteína A, que básicamente es, digamos que las lipoproteínas son como una especie de coche que lleva el colesterol. Pues exacto. Las apoproteínas son los conductores. En el caso de la ApoA, es precisamente ese componente proteico que va a ayudar el aclaramiento plasmático del colesterol, lo que va a ayudar a aclarar el colesterol. Pero lo malo o bueno es que es genético. No se puede modificar más que con fármacos. Sí. Entonces, al menos una vez en la vida, sin estar en tratamiento farmacológico, deberíamos medirnos la LPA. Deberíamos. Sí. Lo que pasa es que eso es para tener una referencia de cuál es tu riesgo cardiovascular o de qué riesgo cardiovascular partes. Yo creo que en algún momento se debería hacer. Y luego, a nivel de, teniendo en cuenta que la dosis suprafisiológica de cualquier fármaco nos va a entorpecer o nos va a empeorar el perfil lipídico, los fármacos que más lo alteran serían los que tienen paso hepático, que serían los ARMS y los esteroides orales. ¿Por qué? Porque la 17-alfa-alquilación lo que hace es generar paso hepático. Este paso hepático genera daño directo sobre el hígado y aparte genera una activación mayor de la lipasa hepática y de la HMG-CoA reductasa. De hecho, se hicieron estudios para comparar un TRT con orales y un TRT con inyectables, y otros estudios también en cuanto al Winstrol y a la testosterona, y se veía que la caída del HDL era mucho más dramática si se hacía uso del Winstrol oral o de otros fármacos orales, y que los aumentos de triglicéridos y de LDL eran también mucho mayores
con los orales que con respecto a los inyectables. Por eso es lo que comento yo siempre, que para mí como médico, cuando tengo un paciente con hipogonadismo o un endocrino, cuando tiene un niño con hipogonadismo que tiene que darle una terapia de reemplazo de testosterona, o hoy en día los transexuales, las mujeres que quieren pasar a hombres y necesitan una terapia hormonal, nunca se recurre al tratamiento a los esteroides orales y siempre se recurre a los inyectables, ya que la alteración del perfil lipídico es mayor. Y luego con los orales. Y luego también el papel del estradiol para relacionarlo con los inhibidores de la aromatasa. Al final los inhibidores de la aromatasa también tienen paso hepático, tienen toxicidad hepática directa, aumentan las transaminasas. Y aparte de ello, esta caída del estradiol que veo en muchos atletas que utilizan inhibidores de la aromatasa de forma sistemática, con niveles de estradiol bajísimos, con HDLs de 8, de 10, que son unos valores que asustan, porque tenemos que recordar que por debajo de 40 ya es un valor bajo de HDL y que por cada punto que baja el HDL, el riesgo cardiovascular aumenta entre 1 y un 3%, que no es una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular que tiene una persona con un exceso de peso, aunque sea de masa muscular, con un aumento de la tensión arterial, con aumento de transaminasas, con cierto entorno inflamatorio, con aumento del fibrinógeno que hemos comentado, con homocisteína más alta por este uso de esteroides anabólicos. Entonces, claro, al final se junta todo y es bastante peligroso. Y no hay que despreciar el papel protector que genera el estradiol. De hecho, también hay estudios que comparan esteroides inyectables que aromatizan con otros que no aromatizan, y los que aromatizan alteran menos el perfil lipídico por este factor protector que genera el estradiol. Por eso las mujeres, hasta que llegan a la menopausia, su riesgo cardiovascular es menor que el de los hombres, y luego posteriormente, cuando caen estos niveles de estradiol, se equiparan. Además, cuando ellas utilizan esteroides orales o SARMs, el impacto que tienen en ellas, el perfil lipídico, brutal. Es muchísimo menor. No, es mucho menor, comparado con el hombre. Es mucho más difícil. Sí, es brutal, me refiero en hombres en comparación con las mujeres. Sí, claro, por el tema del estradiol. Además, el tema, lo que has comentado, sí es cierto que los SARMs también, por supuesto, afectan el perfil lipídico, pero no es por la deficiencia de alfa-alquilación, sino es por la activación de la triglicérido-lipasa hepática, y que sí se cataboliza a través de las mitocondrias el HDL. Entonces, sí que baja por la más pobre aclaración, digamos, de ese LDL, sí que se empeora el perfil lipídico, pero los orales un poquito más. Es decir, en ese sentido los SARMs tienen una pequeña ventaja respecto a los orales, una pequeña ventaja. Por supuesto, también sí que tienen estrés hepático, pero se ha visto que sobre todo es la alanina aminotransferasa. Pero bueno, no hay evidencia clara, porque, como sabemos, no hay suficiente evidencia para afirmar muchas cosas de los SARMs, pero parece ser que menos estrés hepático y un poquito menos afectación sobre el colesterol, un poquito. Ahora que has salido el tema de los SARM, yo recuerdo que en 2020, pues bueno, tú te entrenabas mucho por las preparaciones con SARMs, y de hecho tú estuviste ayudando muchísimo en la preparación de Chris. Ella se preparó con SARM en 2020, le fue muy bien, le fue extremadamente bien. Y es verdad que esto que comentas, a nivel de analíticas, pues por lo menos en mi chica no se reflejaba. O sea, el colesterol siempre ha salido perfecto, y cuando estaba usando SARMs también lo tenía perfecto. También te digo, en tu caso, recuerda, bueno, que nosotros trabajamos también con una profilaxis. Es decir, eso es lo que comentaremos ahora después. El tema de la profilaxis no es lo mismo pautar, digamos, una farmacoterapia, una terapia, un ciclo, como quieras llamarlo, con y sin profilaxis. Y esto es algo que me gustaría decirlo, y lo has dicho al principio del programa, pero ahora tiene más sentido. Andreu creo que es una pieza fundamental, no solo en el culturismo español, sino a nivel internacional, porque nunca ha habido un médico que haga lo que hace Víctor Black, que es patearse toda la bibliografía de suplementos, fármacos y simplemente, digamos, sobre papel, qué es lo que pasa con cada compuesto y qué es lo que pasa en el organismo, y que de verdad tenga bagaje de medicina y diga, esto es bueno, esto es malo, esto es mejor de esta forma, esto es lo más óptimo para la salud. Black, pero no es comparable. Víctor Black, no, por supuesto que no es comparable. Es un timador de cuidado, el Víctor Black, que se pelea con medio mundial del culturismo. Tiene mucha tela lo de Víctor Black. Madre, es del Valencia, además. O sea... Todo solucionado, pero bueno, simplemente Víctor Black es una persona que se ha pateado toda la evidencia, por supuesto que ha hecho de negocio de ello, y que es un tío que prácticamente no se puede hablar con él, porque si le rebates lo más mínimo, prácticamente se caga en tu madre, prácticamente. Sí, literal. Pero la realidad es que es un tío que se ha pateado mucha, o prácticamente toda la evidencia que hay sobre farmacología, que tiene bagaje y que
bueno, que está aportando algo diferente y que tiene de verdad sentido. Si queréis, lo comentamos. No sé qué opinión tienes tú, Fran. Yo sé que tú lo lees hace tiempo. Pero antes de eso, todos los conocimientos que tú tenías sobre SARMs, y creo que además colaborabas con alguna marca de SARMs, sí. ¿a día de hoy sigues pensando lo mismo de los SARMs? Porque bueno, esto es un tema que siempre está en las rondas de preguntas. Estoy seguro que en este directo hay mucha gente interesada en saber tu opinión real sobre los SARMs. La de Andreu ya la sabemos. Yo soy bastante, digamos, imparcial porque, bueno, con mi chica he tenido buenas experiencias. Luego, en mí mismo, quizá con ciertos compuestos no tan buenas. En fin, ¿qué nos dices a día de hoy de los SARMs? Yo te puedo decir que son situacionales. Es decir, no, o sea, por supuesto, no lo voy a recomendar. Por supuesto, no son para todo el mundo. Por supuesto, tenemos que ser conscientes de lo que dice Andreu. Es realidad. Es decir, son compuestos que no tienen suficiente evidencia y que aparentemente son tan dañinos como los esteroides a ciertas dosis. Pero lo que sí podemos afirmar, es que a bajas dosis, donde presentan buenos beneficios, parece que tienen menos efectos secundarios. Entonces, para un perfil de persona que nunca ha utilizado farmacología, o persona que lleva mucho tiempo, o persona que simplemente no quiere recurrir a una terapia al uso con todo lo que conlleva, probablemente un uso muy leve de 10, 20 miligramos de cierto compuesto, no voy a decir ni cuál, pero digamos, por ejemplo, Ostarine, que es el más liviano y el que tiene más evidencia, pues probablemente, no, por supuesto que funcionan, eso creo que no tiene sentido decirlo. Yo llevo 4 años de vez en cuando, no siempre, para nada, y la gente que ha trabajado conmigo lo sabe, es decir, no recurro a ellos de forma constante ni muchísimo menos, a pesar de que he trabajado en las 2 únicas empresas que han comercializado SARMs. El dinero no es algo que me mueva en esto, la verdad. Yo tengo mi cartera de clientes hace ya mucho tiempo. Tú ya no estás con ninguna de estas empresas, ¿no? De estoy con Energy Labs, pero yo no les hago... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tú piensas que no estoy con Energy Labs? Porque no hago promoción. Lo primero es que no lo necesito. Sí, no, o sea, no lo sé, pero tampoco he visto promoción, entonces digo, igual ya no, claro, ya no sigo. Porque yo realmente el cuponeo no lo necesito. Yo hago contenido para ellos, para el tema de redes sociales, para el tema de posts, artículos, vídeos, hago otro tipo de cosas y al final estamos informando de salud, el tema de, bueno, de 1000 cosas que no tienen que ver con eso y que al final pues estás generando SEO, estás generando, digamos, visitas y que al final... Ya, bueno, además, Energy Labs es una empresa muy seria. O sea, ahora de hecho están sacando una línea relacionada con el tema de la salud, o si no me equivoco, con derivados del CBD o algo de esto. Estamos trabajando en una línea completamente de salud. El nombre es Health, pero con J, marca España. Que básicamente es eso, es decir, es una línea de nutracéuticos exclusivamente pensados para salud, porque por supuesto que hay suplementación en el mercado que es muy útil y prácticamente todas las marcas tienen de ella, pero nosotros vamos a ofrecer ciertas formulaciones muy, digamos, a la diana, a X objetivo, a mejorar pues la salud sexual o a mejorar el perfil lipídico o X puntos a mejorar en la salud. Y bueno, sí, también tenemos una línea de CBD que, aunque la evidencia es mixta, hay bastante evidencia sobre el tema de la ansiedad, el dolor crónico. También tenemos una línea de cremas que también la has visto, pero bueno, al final yo no tengo ninguna necesidad, es lo que quiero decir, yo no tengo ninguna necesidad de decir los SARMs son buenos porque no lo son. La testosterona tampoco lo es y la trembolona mucho menos. Pero son situaciones. Está diciendo en directo que los SARMs no son buenos. Bueno, y no hay ningún problema. Es decir, ninguna farmacología lo es. O sea, ningún compuesto dopante o que está poniendo nuestro cuerpo a más revoluciones es bueno. Pero es que el paracetamol tampoco es bueno. Claro, es que, a ver... tampoco recomendaría tomar paracetamol. Por cierto, yo vivo en Polonia. Aquí se venden fármacos hasta en los chinos y te ves el paracetamol en todos sitios. Es interesante. Y ahora, si quieres, más adelante podemos tocar el tema de las diferencias entre preparaciones entre los países, porque yo estoy viviendo aquí y veo muchas cosas. Pero bueno, para acabar, el tema de los SARMs simplemente son situacionales y para gente que realmente... Bueno, lo primero que para mujeres me parece una opción súper buena, sobre todo el Ostarine, que por supuesto que tiene contraindicaciones, que tienes que hacer profilaxis, que tienes que hacer analíticas, por supuesto, pero es una opción muy buena porque puedes alejarte más de, digamos, de los efectos indeseables y que se androgenice la mujer. Y para muchas personas que, pues,
que a lo mejor no quieren hacer uso de, digamos, un ciclo completo y que realmente con un compuesto y con una leve profilaxis le puedes dar un muy buen extra al físico si esa persona de verdad entrena bien y hace una dieta acorde digamos, al objetivo. Lo que pasa es que en los últimos protocolos de SARM que yo he podido ver, ya se incluye directamente una base de testosterona pequeñita, pero se incluye una base de testosterona y de hecho creo que tú lo estabas haciendo así. Y claro, esto hace años no era tan así, era en plan, bueno, pues mira, planteo el uso de Ostarine, vamos a decir nombres, Ostarine con Cardarine, LGD, pero ahora no, o sea, ahora hay una base de testosterona porque quizá con el tiempo, ¿no? Se ha visto que faltaba esa base androgénica, puede ser. Es estrogénica la base que hace, la base que hace falta. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto seguro que Andreu lo ha comentado, estoy casi seguro. Hay, digamos, un balance entre andrógenos y estrógenos. Es como el tema, por ejemplo, de la ginecomastia. La ginecomastia no es por exceso de estrógeno, es por exceso de estímulos. Exacto, es un exceso de estímulos pro ginecomastia y anti. Y los andrógenos son antiestrógenos. O sea, cuando hay un exceso de estrógenos circulantes, se reduce, perdón, un exceso de andrógenos, se reduce el de estrógenos. Entonces, simplemente por añadir masterón, primobolan, oxandrolona, estás utilizando prácticamente un inhibidor de aromatasa sin darte cuenta. Esto está muy de moda en el método de Victor Black. Correcto. Bueno, él es anti-SARMs. Él es anti-SARMs. Es decir, al final, sí. Víctor Black tiene cosas muy buenas, ahora los comentaremos si quieres, y otras cosas que no estoy de acuerdo. Pero bueno, al final, el tema de añadir una base de estrógenos es muy importante porque al final, a partir de la semana 5 o 6, se va a ir catabolizando poco a poco el estrógeno y llegará a un punto donde sí se va a percibir, por supuesto, bajada de líbido y también incluso problemas de tensión arterial, y ahí viene parte del empeoramiento del perfil lipídico también, porque hay un estradiol muy bajo, pero yo aquí en primicia, yo os regalo un protocolo que hace tiempo se pensaba que el DHEA podía servir y yo lo estuve utilizando, pero mucho mejor funciona utilizarlo en conjunto con clomifeno. Mucho mejor. De hecho, el 25 miligramos de clomifeno es lo que se utiliza en TRT, digamos, para igualar la secreción normal de la testosterona. Sí, porque aumentas testosterona y al aumentar testosterona aromatizas y aumentas el estradiol, claro. Sí, pero no aromatiza suficiente como para inhibir el eje. Entonces, sí, no. De hecho, no inhibes el eje porque tú lo que estás haciendo es bloquear el estímulo del estradiol sobre el eje. Por eso mismo no lo inhibes. Una ventaja, ahí está, Andreu, una ventaja que tienen los SARMs es que no inhiben por parte del estradiol. Entonces, lo que estás haciendo es, por una parte, inhibir un poquito por andrógenos a nivel de hipotálamo, inhiben un poquito y le estás dando el estradiol suficiente a través de la testosterona por el clomifeno. Entonces, lo que estás haciendo es como una especie de TRT, donde lo único que tienes que hacer es cada 3-4 semanas hacerte una analítica, ver cómo está estradiol, testosterona, LH y FSH, y si tienes que elevar un poquito el clomifeno, lo elevas, y si ves que se te va un poquito para arriba, metes un poquito más de SARM. Entonces, sí, digamos que el problema que yo le veo al clomid de forma mantenida en el tiempo son las alteraciones a nivel oftálmico, que al final hay mucho riesgo de cataratas, de degeneración de la retina. Todos los SARMs. Genera el tamoxifeno también, que la gente también todos los SARMs. Fuera paracetamol y también, sí que es verdad que menos que el clomid, pero el tamoxifeno también genera alteraciones a nivel de la retina, a nivel del ojo. Y eso, pues bueno, a mí incluso alteraciones en el estado del ánimo. Problema, a mí lo que me causa, o sea, esto es mi opinión, tú ya sabes, Julio, que yo, bueno, y Fran lo sabe, que a mí el tema de los SARMs no me convence porque pienso que son menos efectivos que al final la testosterona. Dime, perdón. Sí, mira, esto es una cosa que yo también tenía mis dudas hace tiempo y aquí yo me tengo que retractar y darle la razón a Roberto Castellano cuando él defendía que no era posible, cuando él decía que no era posible, digamos, construir un físico a base de SARMs porque él lo había comprobado por sí mismo, que sí que son efectivos, que te pueden llevar a un punto de competición, él lo hizo, pero no puedes construirlo porque digamos que no son lo suficientemente potentes. Y es que hay una, bueno, tú, Andreu, lo sabes 100%, todos los fármacos tienen una dosis por la cual, una dosis límite, dosis efectiva, digamos, pues hay un margen. Llegado a cierto margen, pues algunos, por cada miligramo, pues la efectividad baja un poquito. En el caso de los SARM, a partir de 30, 40 miligramos, la eficacia cae en picado. Y aumenta la toxicidad.
Claro, es decir, y aumenta la toxicidad, correcto. Entonces, no estás percibiendo nada extra y lo único que estás consiguiendo son efectos secundarios. Claro. Entonces, no te interesa en ningún caso irte más allá de 30, 40 miligramos de SARM. El tema de combinaciones no lo sabemos porque no hay estudios, pero irte más allá no te trae nada y con esa cantidad le puedes conseguir un extra de kilos en volumen. Te puedes quedar más seco en definición y quedarte muy guay. Para una persona que lleva ya base muscular le va a dar un extra bastante bueno, pero no más allá. Es decir, el hecho de construir un físico a base de SARMs es algo que yo sobre papel veía hace años y yo decía, hostia, se podrá. Y yo tengo mucha práctica con ellos. No se puede construir puramente a base de SARMs. Lo puedes tratar también como un oral más, lo puedes tratar como un oral, una terapia, como un extra, y te puede aportar durante toda la terapia. Yo, por ejemplo, cuando no le quiero aumentar más inyectables, pues mira, 20 miligramos de RAD 140, por ejemplo, pero sin más. Es decir, al final sus usos son bastante limitados. Son útiles y están ahí y son por sustancias interesantes. Sobre el papel en los estudios se soñaba, es decir, todos los investigadores soñaban con encontrar un compuesto que tenga las bondades de la testosterona sin los efectos negativos, pero por ahora no lo tenemos. Claro, pero es que esto, por ejemplo, mira, por eso yo digo lo del desconocimiento de estas sustancias y es por lo siguiente, por ejemplo, mira, con la trenbolona hasta hace poco se pensaba que tenía efecto SARM, ¿no? Por el hecho de que no aromatiza, pero sobre todo, no por eso, sino por el hecho de que no aumentaba el crecimiento prostático, no aumentaba el tamaño de la próstata, por ejemplo. Esto con los SARMs... El tema de lo... Bueno, es que saco un tema que es interesante, que es el tema de la selectividad de tejido. Y eso es algo que se ve en casi todos los compuestos. Es decir, a ciertas dosis, casi todos los compuestos prefieren el músculo esquelético antes que pues, dar estrés a través de los andrógenos a otras estructuras orgánicas. Pero es que eso ocurre con casi todo, no solo exclusivo de los SARMs. Y eso sí, no, pero yo lo que me quería referir, Julio, es que, por ejemplo, la trenbolona sí que se pensaba esto, y ahora en estudios recientes se ha visto que el cultivo de células in vitro con testosterona, con células prostáticas, aumentaba el tamaño de estas células prostáticas y aumentaba el PSA. Por eso mismo digo que a lo mejor lo que creemos ahora mismo de los SARMs, porque realmente al final están comercializados para investigación en animales, sí, para uso en veterinario, no están comercializados para uso humano, que a lo mejor lo que creemos ahora mismo que no tiene perjuicio, sí que puede tenerlo. Es por eso por lo que yo soy... me cuesta mucho el abogar por los SARMs. Es por esa falta de conocimiento porque lo que creíamos en ciertas cosas, por ejemplo la trenbolona, que no producía este crecimiento, sin embargo ahora sí que se ha demostrado que puede aumentar el tamaño de la próstata y ese efecto SARM que se creía inicialmente, o por ejemplo la testosterona, antes se pensaba que la testosterona para pacientes en TRT, para pacientes que habían tenido cáncer de próstata, ya no se podía dar. Por eso a lo mejor se podía abogar más por el efecto SARM, ¿no? Se podía buscar por estos fármacos, pero sin embargo en estudios recientes se ha visto que hay un límite de saturación, a partir de creo que son 8 nanogramos mililitro de testosterona, ya no aumenta más el PSA. Incluso las guías americanas, cuando se hace un TRT, no indican que se tenga que hacer un seguimiento con PSA, es decir, no hay un mayor riesgo de cáncer de próstata ni de hiperplasia benigna de próstata. Incluso en pacientes que han tenido cáncer de próstata, se ve que en aquellos pacientes se hizo, por ejemplo, un estudio de seguimiento de 6 años, se dividieron a 2 grupos de pacientes, unos que se les daban TRT y otros que no, porque al final estos pacientes desarrollaban un hipogonadismo por el tratamiento de la próstata y porque se daban fármacos antiandrogénicos, y se veía que aquellos pacientes con hipogonadismo tenían más riesgo de recidiva, es decir, de volver a tener cáncer, incluso cánceres más agresivos, que aquellos en los que se daba TRT. De hecho, incluso no se limita ya el TRT en pacientes con cáncer de próstata. Por eso mismo, a mí me cuesta el tema de los SARMs, ¿sabes? Porque le veo muchas más limitaciones que a fármacos que ya son conocidos, ¿no? Como sería el caso de la testosterona, el primobolan, otras sustancias que han sido durante muchos más años estudiados. Es como que yo sé lo que puede causar en el organismo, puedo esperarlo, puedo analizarlo. Si hay efectos adversos, puedo intentar tratarlos porque sé por lo que están producidos. Con los SARMs me da más miedo en ese sentido, porque no sabemos muy bien aún qué es lo que puede pasar. No, por supuesto, tu posición es la que tiene que tener un médico, por supuesto. Y al final nosotros, como preparadores, tenemos que tomar lo que tú dices también en parte como referencia. Es decir, por eso yo comentaba que tu presencia como ficha, digamos, en el juego, que viene a ser el
el amplio espectro de preparadores entre los países a mí me parece muy, muy importante y, por supuesto, pues el tema de este programa me parece algo determinante. Es decir, y que a lo mejor yo me tengo que retractar, ¿eh? Que a lo mejor este programa lo hacemos dentro de 20 años y te tengo que decir, mira, Julio, te doy la razón, los SAMs son superiores. O sea, es que yo no me yo en creo ningún que momento tenga... he dicho eso, ¿eh? En ningún momento digo eso y no es mi pero posición. me refiero que yo no me posiciono como lo hace Víctor Black, de decir yo tengo la verdad absoluta porque yo soy médico y tengo la verdad absoluta y lo que opinan los demás no vale una mierda, no. Y porque eres Yo un lo tío que mucho digo más es que inteligente. Yo lo que digo es que por el momento, con la evidencia que hay, mi recomendación es que los SAMs serían la última opción junto con los orales. O sea, este sería, pero que a lo mejor dentro de 20 años, cuando se han investigado más, cuando se ha hecho usos en humanos, cuando se han hecho estudios, lo veo difícil que se puedan hacer, pero bueno, a lo mejor en algún país se hacen. A lo mejor tengo que decirte, mira, Julio, te doy la razón y los SAMs son menos perjudiciales que los inyectables, pero por el Ahí momento... te puedo decir algo. Está... ¿Tú conoces a Gerard, doctor Stacking? ¿Te Sí. suena? Sí, Pues, he hablado con él alguna vez, sí. Él, de hecho, él comentó como 2 semanas antes que tú el post de la espanzofoglina, el tema del fármaco este para daño renal. O sea, él está muy en consonancia con lo que dices tú y prácticamente manejáis la evidencia que hay. Aparte trabaja conmigo en mi equipo, es un crack. Pues probablemente sea uno de los diseñadores del estudio más grande sobre SARMs que se va a hacer prácticamente en el mundo, porque está hablando con uno de los, digamos, los diseñadores, no me acuerdo el nombre, la verdad, es de Países Bajos, pero van a diseñar un estudio amplio, bien hecho, con una muestra grande sobre SARMs en personas que ya han utilizado farmacología y personas que no han utilizado farmacología, para que no haya, digamos, que haya una muestra, digamos, heterogénea. Y de aquí a unos años probablemente tengamos muchas respuestas gracias a él. Así que, bueno, él está ahí haciendo el MIR, está estudiando para ser cardiólogo, así que desde aquí un saludo a Gerard, que la verdad es que tenéis mucha tela los médicos para lo que luego os dan. Así que yo lo que sí quería comentar, pues eso, que mi posición es esa, que realmente son muy situacionales, que pueden tener beneficios, que por supuesto no son inocuos ni muchísimo menos. Esto es algo que la verdad es que me da un... Es que también yo creo que eso es el problema de cómo se ha intentado vender los SAMs. A mí me parece muy bien y muy inteligente tu postura. Al final, tú los has utilizado, has tenido buenos resultados, confías en cierta medida, por eso dices que son situacionales en ellos, pero sin embargo no dices son inocuos, no te inhiben el eje, no te alteran las transaminasas, porque inicialmente se vendió como eso. Por eso luego hubo mucho rechazo por otra parte de la comunidad del sector fitness o del sector del culturismo, porque claro, tú lo que no puedes vender es algo como inocuo cuando realmente sí que tiene ciertos efectos adversos. Entonces, claro, Sí. a mí me parece muy inteligente lo que dice Julio, decir, mira, yo confío en ciertos momentos, creo que pueden tener sus beneficios, creo que pueden tener sus usos, pero sin embargo no niegas que tengan efectos adversos, como hacen otras personas simplemente por interés económico. Eso es lo que me parece a mí deleznable, el saber que hay algo que tiene un efecto adverso y que por tu interés económico tengas que decir, no, esto no es así. Claro, no, por supuesto. Por ahí, volviendo al tema de Víctor Black, ¿qué opináis del famoso protocolo que, según él, incluso John Jewett, ¿no?, lo está enseñando en su universidad, está la J3, que bueno, así a grosso modo, para que la gente lo sepa, sería una dosis baja de testosterona durante todo el año, no estamos hablando del clásico ciclo de 6, 8, 12 semanas, sino todo el año ir incrementando esa dosis progresivamente hasta que el estradiol empiece a irse de rango, entonces se incluye un derivado del DHT, como puede ser primobolan, masterón, en una dosis baja, se va incrementando hasta que no se produzca ese desequilibrio androgénico-estrogénico y en función de eso, pues se corta o no se corta el ciclo. O sea, que te puedes tirar todo el año completamente on, que a fin de cuentas, pues bueno, bajo mi punto de vista, es una inhibición del eje, ya sea parcial o casi total. No, y que la toxicidad es dosis. La toxicidad es dosis dependiente y tiempo dependiente. Entonces, cuanto más tiempo estés a dosis supra, peor. O sea, eso a mí me parece, no me parece una buena recomendación o un safer use como quiere hacer él. Creo que no hay uso seguro del anabólico y decir que eso es un uso seguro a mí me parece una barbaridad. Es más que esto, al igual que el protocolo que ha comentado Julio antes de utilizar clomifeno diariamente, son protocolos que se están haciendo. O sea, a mí me llegan chavales haciendo esos protocolos y están todo el año on con esos protocolos porque se supone que es un método seguro y bueno, yo me he encontrado chicos con los niveles de testo muy altos porque están usando, ¿qué estás usando? Clomifeno y cada 3 días HCG y demás. Y digo, ¿pero por qué? O sea, si tienes 20 años y estás bien,
¿Por qué estás haciendo uso de esos protocolos? Y esto es más común de lo que parece. Sí, no, yo creo que tiene luces y sombras. Yo el tema del clomifeno lo comentaba por el tiempo que tú estés con el SARM, el tiempo que tú estés con el SARM, utilizar clomifeno, por una parte, para mantener el estradiol estable y que no percibas efectos secundarios por el estradiol bajo, y por otra parte, está reduciendo en parte la inhibición que genera el SARM. Probablemente no necesites PCT después de interrumpir el SARM. Lo lógico es pues, hacer lo que digo, un seguimiento muy exhaustivo, 2, 3, 4 semanas, y seguir el protocolo hasta que puedas cortar y te olvidas. Pero de ahí a estar todo el año, para nada. Sí. O sea, y lo que comentas tú del tema de Victor Black tiene cosas muy buenas. Hace profilaxis, hace muchas analíticas, se centran, exprimen el entrenamiento. Tú has visto cómo entrenan los de Calum de Muscle Mentors. Esos entrenan que da gusto. Sí. No utilizan ni trembolona, ni inhibidores de aromatasa, ni orales. Todo eso está bien, pero ese modo de estar, pues eso, todo el año o 6 meses y no lo veo. O sea, yo tampoco lo veo. Además, no sé si coincides tú, Frank, conmigo, pero yo dudo mucho que se puedan construir el tipo de físicos que se construyen en el culturismo a las edades tan jóvenes que se están construyendo ahora con dosis de 250 de testo. Lo veo ineficiente. Es preferible, no estamos hablando que sea preferible utilizar más, sino que en un espacio de tiempo aprovechemos todo para hacer las cosas bien. Totalmente. Utilicemos profilaxis, tengamos controlados todas las variables y ahí aprovecharlo todo al máximo para generar la mayor masa muscular o previo competencia para salir lo mejor posible. Y después, bajo mi punto de vista, por ejemplo, lo que tú has dicho de salir de competencia y quitarlo todo, yo no lo hago así. Porque cuando los andrógenos están altos, se aumenta mucho la lipólisis. Cuando tú retiras los andrógenos y hay unos andrógenos muy bajos, hay un entorno lipogénico. Es el entorno perfecto para que empiece a coger grasa como un cerdo. Y encima, si sales de competencia y empiezas a comer, te vas a poner hecho una vaca. En cambio, si tú arrastras un poquito más la preparación, 2, 3, 4 semanas, que ese rebote lo coja bien y ahí empiezas a retirar. Mira, os voy a contar cómo hago yo la retirada de fármacos y según, fisiológicamente tiene mucho sentido. Es retirar los andrógenos en escalón. Con cada salto que tú haces de dosis de andrógenos, se van percibiendo muchas cosas a nivel fisiológico. Pues más señalización de ARNM, al final se traduce en más síntesis proteica. Entonces, si tú reduces, digamos, estas dosis gradualmente, lo que se va a percibir a nivel de composición corporal es mucho menor. Entonces, en vez de hacer blast and freeze, sería en todo caso hacer blast, hacer una especie de escalón, pum, a la mitad y ya meterte en TRT y ahí salir. O quizás ni TRT directamente. Por ejemplo, si estamos hablando de un ciclo de 1 gramo de testosterona, lo cortamos a medio gramo, 2-3 semanas, lo volvemos a cortar por la mitad, 250, 2 semanas y ya PCT. Pero si tú cortas de golpe, lo que va a pasar probablemente es que percibas todos los efectos secundarios y, bueno, el efecto secundario es de tener la testosterona baja. Sí, de hecho, el postciclo realmente no es para recuperar antes el eje, que la gente está muy equivocada. La gente dice, no he recuperado el eje porque no he hecho postciclo. No, el eje lo recuperas cuando se aclaran las sustancias y tu organismo se reinicia. El principal motivo del postciclo es para mantener esas ganancias, para favorecer una síntesis endógena de testosterona, pero externa, es decir, que tú lo estás metiendo a HCG o clomifeno, estás forzando al testículo de forma artificial a que produzca una síntesis de testosterona para eso, para mantener un entorno hormonal adecuado y sobre todo para que las ganancias musculares no se vayan, pero también para el aspecto anímico, porque también pasar de estar de 1 gramo de testosterona a de repente estar inhibido con unos niveles de estradiol altos, encima te aumenta la prolactina, pues evidentemente anímicamente estás destrozado. La libido baja, lo que tú dices, el rebote a nivel calórico, pero claro, eso no quita que haya que parar. Es que al final lo que defiende el modelo de Victor Black es el blast and cruise continuo, el blast y luego cruise, blast y luego cruise, blast y luego cruise. Victor Black es seguir jugando con fuego con intención de no quemarte, pero estás jugando con fuego. Entonces, claro, y él lo que vende es, yo te añado esto, te añado el telmisartán. O sea, a mí me parece muy bien lo que hace Victor Black en cuanto a concienciar de hacerse analíticas, de cómo hacer el postciclo, de no usar inhibidores de aromatasa, de intentar no usar orales, de intentar quedarte con los fármacos más estudiados y más conocidos, que es lo que yo siempre digo. Al final, por evidencia, lo que más conoces, pues bueno, sabes más o menos lo que te puede afectar y qué es lo que te puede pasar.
Pero eso no. Pero luego tiene sombras que es pues que al final él piensa que está haciendo un uso seguro y no hay uso seguro. No puedes vender que hay un uso seguro. Cuando hay uso ya no es salud. Los atletas de más nivel que yo he conocido luego no siguen para nada las premisas de Víctor Black. O sea, lo que defiende Víctor Black no se lleva a la práctica por los mejores atletas del mundo. O sea, si vosotros veis preparaciones de grandísimos preparadores, más allá de que se demonizan, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, son muy protagonistas las últimas semanas de la preparación. Derivados del DHT en su justa medida se ponen con las nubes unidos a inhibidores de la aromatasa. La dosis de testosterona total, pues pero, en atletas de mucho nivel no es baja. O sea que al final, de la teoría a la práctica, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? La cosa, Fran, es que yo he visto, seguro que tú también has visto preparaciones de muy alto nivel, de Olimpia, por ejemplo, seguro que las has visto. Sí. Yo las he visto también. Y muchas de las cosas es que es difícil de decir porque digamos que hay un poco de falacia de autoridad cuando le dices, este tío que ha ganado un Olimpia, por ejemplo, en Men Physique, y que tiene 7 atletas en Men Physique, le manda a beber el Winstrol oral a los atletas. A beberlo. A beberlo. Sí. ¿Lo has escuchado? Sí, porque bueno, se supone que es un 17 alfa alquilatado y tiene la misma absorción, según este preparador. Pero se ven cosas muy locas, es lo que te quiero decir, que se ven cosas muy locas a mucho nivel y se siguen haciendo. Y entonces cuando tú llevas un cuerpo tan al límite con, pues eso, 10, 20 unidades de hormona de crecimiento, 4, 6 gramos de esteroides, prácticamente hagas lo que hagas, te va a ir bien. Claro. Entonces, por supuesto, creo que hay que apoyarse. Yo lo veo de otra manera, ¿eh? O sea, no lo veo en plan, llevas 5 o 6 gramos y por eso te va a ir bien. Creo que te va a ir bien porque tienes la predisposición genética para que te vaya bien. Sí, no, eso aparte, Fran. Pero que realmente no tendrías esos resultados, pero esos resultados no los tendrías si no tienes esos 4, 5, 6 gramos detrás. Eso es una realidad. Es decir, llegado a este punto, luego está ya el ojo de la puesta a punto, de la diuresis, de la carga. Todo esto también, un buen preparador da en la tecla con ese tipo de cosas. Porque al final, entre Big Ramy, entre Phil Heath, entre Jay Cutler, entre toda esta gente, al final todo el mundo en épocas diferentes han usado más o menos las mismas sustancias y las mismas cantidades, que hoy en día no se hace nada que no se hacía antes. Claro, otra cosa de las que comenta Víctor es el tema, bueno, y esto es un hecho, de que no hay realmente gran diferencia entre compuestos respecto a la potencia. No. Lo que sí hay diferencia es en toxicidad. Sí, eso sí. Eso desde luego. Tema, por ejemplo, de la bolderona. Por eso yo siempre lo comento, que no hay sustancias imprescindibles por el tema de la bolderona muchas veces. Que la gente se piensa que la bolderona o la hormona de crecimiento o la insulina, que hay gente que se piensa que hay sustancias que son la panacea cuando realmente al final no es eso. Al final, más o menos todos usan lo mismo y lo que cambia realmente es lo que comenta Fran, la genética. Es esa genética la que te va a hacer llegar a ser Phil Heath, llegar a ser Jay Cutler, llegar a ser Ronnie Coleman, o pues quedarte en un buen nivel o estar ahí peleando por puestos. Al final, los compuestos, más o menos, las preparaciones, todo el mundo, al final, de una forma o de otra, conoces a alguien que conoce a alguien que te puede pasar la preparación. Es decir, no es nada secreto. Al final, yo he visto, igual que vosotros, preparaciones de gente de ese nivel y al final, entre gente de ese nivel de un preparador y de otro, las diferencias son escasas. Que sí, que uno entrena de una forma, otro entrenado de otra, otro afronta la carga de una forma, otro la afronta de otra, pero lo que es la farmacología en sí, prácticamente todo el mundo utiliza las mismas sustancias. Entonces, creo que la diferencia no es eso, porque al final todos utilizan dosis muy, muy altas, prácticamente las mismas, que parece que se las han mandado al mismo preparador. A mí a veces me hace risa porque digo, ostras, esto es lo mismo que he visto de otro. Pero al final es que lo que cambia es la genética. Es lo que dicen tus padres. Entonces, no todo lo que dice Víctor entonces es práctico. Es lo que pienso. Ah, no, si al final Víctor luego tendría a todos los campeones, ¿no? Si fuera tan bueno como él dice que es, ya no solo a nivel de salud, sino a nivel de rendimiento, los tendría todos en el Mister Olympia. Y la realidad es que campeones no lleva ninguno. Lo que está pasando, y está loco perdido y está cagándose en todo, es que mucha gente está entrando en su plataforma, está cogiendo lo mejor de su método y está utilizándolo y no lo está promocionando. Es decir, él no tiene muchos atletas, lo que él es coach de coach, ¿sabes? Entonces, esa gente coge de su método lo que le interesa, la profilaxis, la salud, tal, 4 o 5 cosas, la elección de compuestos y alguna cosilla más,
y él no tiene atletas buenos. Entonces, los de Muscle Mentors, John Hewitt y toda esta gente está haciendo un pastón a su costa. Y es lo que está como una cabra. Está como una cabra. Y si lo ves, pues posteando. No, eso quiere decir que es poco inteligente, ¿no? Que No, deberá es un tío que no moverse tiene- y actuar de otra manera, porque Cuando está siendo tú poco vas, inteligente. claro, cuando tú le haces un comentario y te hace un post de tu comentario respondiendo al comentario de forma muy mal educada, pues lógicamente es un tío con algún tipo de problema o que realmente tiene habilidades sociales cero y el manejo de su negocio, pues a lo mejor, bueno, le podría ir mejor, seguramente. Claro, es que Y luego, tendría más tú puedes respeto. estar. Es como si yo ahora, Julio, te hago una historia adrede a ti antes de que vengas al programa, criticándote a ti por lo que comentas de los Suns. Pues bueno, yo si tengo algún problema contigo, lo hablo contigo en privado, lo debatimos como dos personas adultas y racionales. Tú me das tus opiniones, yo te doy las mías. Yo no creo que yo sepa más que tú en nada. Cada uno sabe lo que sabe. Eres médico, cabrón. Cállate la boca, eres médico. No, pero me refiero que no me creo superior a nadie, ¿sabes lo que te quiero decir? El problema de este tío es que sí, él se cree que tiene la verdad absoluta, sobre todo. Sí. Entonces, ese es un problema. Por eso él él te enfrenta con la gente y al final hace que de algún momento te desplacen, porque al final el tener buena relación con la gente en el mundillo es lo que te hace poder prosperar y que la gente recurra a ti, que la gente te hable de ti y recomiende tu método o que recomiende tu plataforma, incluso te mencione de forma desinteresada. Pero claro, si tú lo que haces es luego te metes con ellos directamente, pues ellos se meten, lo aprovechan, se van y ya está, y de ti no sabe nadie nada. Chicos, volviendo... Bueno, sí. Julio, con esto cerramos el tema pues, yo lo único que quería comentar, que creo que yo personalmente, yo estoy viviendo aquí en Polonia, tengo mucho contacto pues, con gente de aquí de Polonia, de los países de aquí alrededor, de Ucrania, y no os podéis imaginar la diferencia que hay respecto a, bueno, de la calidad de la... Sí, te ha sido un poco, Fran. Que digo que no os podéis imaginar la diferencia que hay del nivel, digamos, de las terapias al nivel que nosotros manejamos. También de América Latina. Tengo muchos clientes de América Latina y es increíble lo mal que se hacen allí las cosas. O sea, yo pegar un tiro al aire por lo bien que estamos haciendo las cosas en los últimos años en España, que digamos que somos pioneros en salud dentro del culturismo, más quizás que Estados Unidos, porque siempre nosotros hemos mirado a Estados Unidos como la referencia, pero ahora mismo en suplementación y en salud estamos por encima. Y eso es lo que yo, vamos, lo afirmo. Mira, si os parece, para resumir un poco el tema principal del vídeo, del directo, que era el perfil lipídico, vamos a resumir los suplementos que os parecen más interesantes para poder controlarlo y ya me dais vuestra opinión de las estatinas, ¿vale? Porque por ahí alguien lo ha preguntado y no hemos dicho nada referente a ellas y creo que es bastante importante, ¿no? Hablando del perfil lipídico. Así que, Julio, suplementos que a ti te parecen interesantes y ahora que Andreu complemente. Vale. Bueno, hay varias vías para, digamos, mejorar el perfil lipídico. Podemos reducir, digamos, la absorción, como he comentado, de los fitoesteroles. Sería de un gramo y medio a 2,5 gramos al día, se pueden suplementar. Luego tendríamos es una vía que se llama la expresión del transporte APCA1, del transportador APCA1, que es el telmisartán, el ajo crudo, el cardarine. Digamos que esa siempre la vamos a utilizar casi siempre en usuarios de farmacología porque al menos un poquito de telmisartán sí vamos a utilizar, por lo que por ahí vamos a mejorar el perfil lipídico un poquito. Luego el tema del catabolismo del EDLL a través de la berberina, también me parece algo bastante básico. No quizás para todos los perfiles, pero es una vía que funciona muy bien. Luego tendríamos el extracto de olivo. No sé si tú lo conoces, Andreu. Bueno, supongo que sí lo conoces. Sí. Lo conoces. De 50 a 100 miligramos, porque posee... Perdón. Me he trabado, tío. Bueno, el componente activo básicamente reduce la peroxidación lipídica y aumenta el HDL y reduce el LDL, que es algo bastante difícil, aumentar el HDL, por lo que sería, digamos, de mis preferidos. Mucho más allá que aumentar el consumo de omega 3, que se ha visto que realmente eso no tiene mucho impacto. Quizás un poco el aceite de krill, pero realmente el aceite de olivo, digamos, como complemento antiperoxidación, sería el que más, junto con los fitoesteroles y la lantoquinasa. Para mí sería el trío, digamos, ganador en cuanto a manejo del perfil lipídico sin estatinas.
si, digamos, yo no sé qué opinas tú, Andreu, de las estatinas, pero yo creo que son algo muy situacional para realmente pacientes que están muy jodidos, para personas que tienen un colesterol total, sobre todo colesterol total y LDL, muy, muy alto. Porque realmente es un tratamiento que no pueden mantener a lo largo del tiempo, porque tiene muchos efectos secundarios. En el caso de que utilizáramos, pues utilizaríamos monocolina K en forma de levadura rojo, junto con Coenzima Q10. Coenzima Q10, correcto. 50-100 miligramos de coenzima Q10 junto a 10 o 20 miligramos de monocolina K, perdón. Al final lo que estás haciendo es inhibir una de las producciones principales de colesterol, pero lo que estás haciendo es tapar el grifo. Es decir, al final estás reduciendo la producción total de colesterol y para mí no es de las vías más interesantes. Hay muchas mejores vías por una parte estamos impidiendo la absorción con los fitoesteroles, por otra parte su catabolismo con la berberina y por otra parte estamos reduciendo la capacidad de producir lo que viene siendo la aterosclerosis con la natoquinasa. Además, estamos ayudando a producir más HDL, tanto con el extracto de olivo como con el telmisartán, o incluso podríamos recurrir a consumir ajo crudo, que contiene alicina, que utiliza el mismo transportador, utiliza el mismo sistema, que es el APCA1. Entonces, yo lo veo para mí. Ahora, la alicina, si tenéis novia, no lo toméis, ¿eh? Correcto. O sea, duráis una semana. Importante literal. También el tema importante cortar el ajo y dejarlo que repose 5 o 10 minutos porque se tiene que oxidar un poco para que la aligina se convierta en alicina. Y que tiene que ser crudo, que es termolábil, eso también es importante. Tiene que ser crudo, no vale el ajo negro. Y bueno, más allá de eso, pues no sé qué tendrías tú que comentar el tema de las estatinas. Bueno, yo añadiría la niacina, que no hemos comentado. Sí, verdad. Para aumentar, de hecho, para aumentar el HDL es lo que más funciona eso, el aceite de krill. Bueno, la niacina, el extracto de ajo. Y luego también, como fármaco, de lo que más aumenta son los fibratos. Los fibratos, te lo iba a comentar, tío. Sí, se utiliza para el tratamiento de los triglicéridos, igual que el omega 3. El omega 3, no, a nivel del perfil lipídico, quitando los triglicéridos, parece que no tiene mucha influencia, así que bueno, es antioxidante, efectos sistémicos beneficiosos generales que tiene, aparte del control de los triglicéridos. Pero para el HDL, el tema de la niacina, que hay mucha gente que aún sigue utilizando la nicotinamida o el hexanicotinato de inositol, que es la flux free, que esa prácticamente no hace nada. No vale para nada y genera estrés hepático. Exacto. Es importante eso, que genera estrés hepático y que en ciertas personas puede incluso generar resistencia a la insulina, porque aumenta los niveles de diacilglicerol a nivel hepático y aumenta la liberación de glucosa por parte del hígado. Entonces, esto también hay que controlarlo, es decir, cuando damos niacina hay que vigilar tanto las transaminasas como con la resistencia a la insulina. Sí, de hecho, Andreu, perdona que te corte, en muchas preparaciones se manda niacina durante toda la preparación. Igual el tío se tira 3-4 meses preparándose y hay niacina de principio a fin. A ver, si la mando de continuo es porque, claro, yo a mis pacientes les hago controles cada 3 meses, los veo en consulta cada 3 meses. Entonces, en el momento en que veo estrés hepático o veo aumento de resistencia a la insulina, los quito. Sí que es verdad que los culturistas generalmente, al ser personas que hacen deporte, que luego hacen mucho ejercicio, que luego hacen dietas con un recorte calórico importante, esa resistencia a la insulina prácticamente desaparece. Lo que sí que puede haber es el estrés hepático, pero eso es controlarlo. Entonces, lo que sí que creo es que la niacina pautada por ti mismo de forma crónica no es bueno. Siempre tiene que haber un control detrás. Yo sí que tengo más facilidad de hacer esa pauta de niacina larga porque al final los voy siguiendo, los voy monitorizando. Es decir, si yo veo que no hay alteraciones a nivel de resistencia a la insulina, a nivel analítico, porque no aumentan los niveles de insulina, porque la glicada se mantiene, porque la fructosamina no aumenta, porque el péptido C se mantiene. Es decir, si yo veo que a ese nivel no hay alteraciones y que las transaminasas tampoco se alteran, pues bueno, las puedo seguir manteniendo mientras esté la terapia del atleta para proteger ese HDL, porque tenemos que recordar que la niacina lo que no es que aumente el HDL, lo que evita es el catabolismo del HDL circulante. Es decir, eso también es importante tenerlo en cuenta. Lo que hace es favorecer que no se catabolice, que no se degrade, no lo aumenta de forma directa. Y aparte que el aumento del HDL
tampoco es beneficioso por encima de unos márgenes de seguridad, que ya lo hemos comentado al inicio. Entonces, Andreu, ¿no crees entonces que el tema de las estatinas es un poco maquillar la analítica a corto plazo? Porque sí que es verdad que reduce, por supuesto, que reduce la posibilidad de sufrir un accidente cardiovascular por el hecho de menor presencia de colesterol, pero no ataca lo que es la aterosclerosis a corto plazo, sino sí a largo plazo por menor presencia de colesterol, pero a corto plazo no está solucionando el problema. Sí, a ver, las estatinas al final tienen contraindicaciones y tienen efectos adversos, como sería por actuar a través de la HMG-CoA reductasa y disminuir los niveles de coenzima Q10, ¿no? Tiene toxicidad a nivel hepático y toxicidad muscular, por eso tiene muchas mialgias, aumenta mucho las CKs, aumenta el riesgo de lesión. Entonces, creo que las estatinas son un fármaco, aumentan la resistencia a la insulina, que eso es algo que tampoco tiene mucho en cuenta la gente, es decir, son diabetogénicas, a excepción de la pitavastatina. Por eso, cuando yo pauto una estatina en pacientes, o sea, en culturistas, la de elección suele ser la pitavastatina porque es la que menos mialgias da y es la que menos altera la resistencia a la insulina, es la que mejor se tolera, menor riesgo de lesión. Pero sí que es verdad que en el ámbito del culturismo las estatinas suelen ser los fármacos a los que recurro de los últimos a lo que recurriría si con la suplementación no lo controlo. Es decir, yo de primera línea no las utilizo. Sí que es verdad que en mi consulta de atención primaria sí que las utilizo de forma más frecuente. ¿Por qué? Porque es gente que a lo mejor a nivel económico no se puede permitir un suplemento. O es gente que no va a hacer una dieta, que no va a cambiar su estilo de vida, que no va a hacer ejercicio. Entonces, lo único que tengo yo a mi disposición para bajar esos niveles de colesterol es darle un fármaco. Es triste, pero es la realidad de muchas personas. Bueno, aquellos pacientes… Hablando de clínicas, sí, por supuesto. Por supuesto. Claro, pero claro, yo me pongo la piel, que han tenido un infarto, ¿sabes? Sí, claro, yo me estaba poniendo en la piel. Claro, no, del preparador. Claro. Como al final queremos generalizar, mala palabra en este caso, pero queremos generar un protocolo de profilaxis para el colesterol de forma básica que sea lo más idóneo posible, pues bajo lo que yo sé y bajo mi opinión, creo que lo que he comentado creo que es lo que tiene más sentido. Es decir, reducir la absorción a través de fitoesteroles. Hablamos ya de un colesterol bastante tocado. Sí. Y bajar la dosis de anabólico, que al final es la principal parte del problema, ¿sabes? Al final, que esto también a veces suena difícil porque muchas veces cuando hay alteraciones de cualquier cosa, ¿no? Del hematocrito, tal, coño, baja la dosis del anabólico, ¿no? O cuando hay alteraciones a nivel del estradiol, baja el anabólico. Sí que es verdad que en el culturismo es lo último que se plantea a la gente. Generalmente tiene mucho miedo, se plantea poner parches. Le tiene mucho miedo, pero el cuerpo funciona muchísimo mejor cuando está sano. Así que yo creo que es lo idóneo también. Pero bueno, claro. Sería eso. El extracto de olivo, 50-100 miligramos, natoquinasa de 200 a 300 miligramos, los fitoesteroles de 1 gramo a 2 gramos y medio y la berberina, 800 miligramos. Casi todos los productos se deben tomar con comida, casi por no decir todo. El telmisartán que hemos comentado también tiene muchos efectos beneficiosos a nivel de… Y lo que pasa es que las estatinas en el culturismo, sí, Fran se ha caído. Las estatinas en el culturismo, yo sería lo último a lo que recurriría. Ahí sí que comparto tu opinión por los efectos adversos que pueden tener. Pues como llevamos 1 hora y media, Julio, si quieres, y Fran creo que no, por problemas técnicos no va a volver, si quieres despedimos el programa, siempre hacemos que el invitado nos dé pues un mensaje, ¿no? De concienciados para concienciar al deporte. ¿Qué es lo que tú crees que se puede cambiar? ¿Qué es lo que ves que haya cambiado y haya mejorado? ¿Cuál sería tu mensaje de despedida, no solo en el perfil lipídico, sino en el ámbito del culturismo actual? Sobre todo, invitar a la gente a tener espíritu crítico, a no tener miedo a leer, pero no nos creamos todo lo que leemos, porque por desgracia en las redes sociales, y lo hemos vivido, ver de todo tipo de información simplemente, por crecer en las redes sociales y pues eso, no creernos todo lo que leemos, tener espíritu crítico y seguir avanzando. Es decir, creo que Fran a mí me ha sorprendido mucho en el buen sentido, porque de pasar de ser vieja escuela que no acepta ciertos hechos que están ocurriendo y que se está viendo, pues que se pueden hacer un poquito las cosas mejor, pues una persona con mucho espíritu crítico, una persona que dice, joder, vamos a hacerlo mejor y además voy a ser parte activa. Y hacéis este programa que la verdad es una pasada, me los he tragado todos y de todo se puede sacar mucho. Espero que la gente también haya aprendido un poquito y estoy muy contento de poner mi granito de arena en esto. Y nada, espero veros pronto de nuevo y sobre todo a la gente, pues eso, que… ya estoy aquí. Más vale tarde que nunca.
Te estaba chupando el pene. Nacho, pero avisarme para eso. Nada, hemos Siempre en comprado grupo. una rumba de estas que limpia la casa y creo que ha estado follándose el router, ¿sabes? Y me va genial. En fin, imagino que ya has mandado el mensaje de concienciados, ¿no? Sí, estaba mandando el mensaje, pues eso, de no perder el espíritu crítico, de seguir avanzando, digamos, como comunidad para seguir mejorando el culturismo, y te estaba dando las gracias por pasar de ser una persona con mente cerrada a ser una persona con mente muy abierta, que bajo mi punto de vista has pasado a ser, para mí, del top 3 de preparadores a nivel nacional, por todo lo que sabes, el conocimiento que estás atesorando a base de darte cuenta, bueno, y de también lo que has pasado, que no tiene que ser fácil y tiene que ser horrible, pero en tu caso estás sacando algo muy positivo, que es decir, ahora voy a saber más que nadie de salud en relación al culturismo. Y eso me parece una pasada, Fran. Desde aquí... Yo te lo agradezco, Julio, de verdad. Te agradezco esas palabras, tío. Así que nada, Andreu, ¿qué tienes que añadir tú? No, nada, eso. Me parece muy bien lo que ha comentado Julio. Al final, creo que todo el mundo podemos aprender de los demás, intentar que en la comunidad no haya confrontación, sino simplemente pues este tipo de debates, ¿no? Que cada uno aporte su opinión y de los que podemos sacar todos beneficio. Que la gente se siga haciendo las analíticas, que tampoco tomen nuestro programa como un método o como pues, un protocolo, porque al final cada persona es una persona diferente, cada protocolo es individualizado, que no intenten buscar en nuestro programa un protocolo de recomendación básico, que al final eso lo hace todo el mundo hoy en día y no es lo habitual, siempre hay que individualizar. Y pues eso, intentar hacer un mejor uso, ¿no? Y conseguir que el culturismo sea una práctica más longeva y evitar que haya todos los sustos que se han estado viendo recientemente en gente joven por un uso y un abuso y un mal uso de las sustancias. Bueno, chicos, pues hemos tenido el lujo de contar con Julio, que ha aportado muchísimas cosas, un punto de vista pues también distinto, enriquecedor, ¿no? A todo lo que estamos hablando. Y nada, darte las gracias, tío, por este ratito. Gracias a vosotros. Genial. A mí se me ha hecho un poquito más corto por eso de haberme caído, pero bueno, no pasa nada. Aquí estoy para cerrar, ¿vale? Así que nada, chicos, pues nos vemos la semana que viene. Con esto concluimos. Exacto. Venga, un saludo.